1939, particularmente Schneider y Schwann, ellos en sus investigaciones y observaciones, ¿verdad? Establecieron, y ojo, eso es importante, el primer y el segundo postulado de la teoría celular. Y ahorita vamos a ver qué es eso de la teoría celular y qué onda con este primer y segundo postulado. Y ya posteriormente, a eso del año 1863, llega Virchow y él establece el tercer postulado de la teoría celular. Y en conjunto, estos tres postulados conjugan lo que es propiamente la teoría celular. Vamos a ver qué onda con eso. Y finalmente llega el año de 1900, ¿verdad? Entra el siglo XX y a partir de aquí el estudio de la célula va a tomar dos direcciones completamente diferentes y cada una igual de importante. Porque, por un lado, el objetivo, digamos, que es en el que se centró una de las ramas de la investigación en la célula fue en estudiar la microanatomía. Es decir, ya no bastaba con ver la célula, ahora quiero ver qué hay más adentro de la célula, qué secretos guarda esa célula. Y eso propiamente terminaría culminando con el desarrollo de la microscopía electrónica de transmisión, ¿verdad? Que ya te permitía asomarte al interior de las células. Como esta, ¿verdad? Aquí un bonito aparato de Golgi, ¿verdad? Con un montón de cosas acá, una mitocondria por acá abajo. Es decir, ya te podías permitir, se te permitía asomarte al interior de la célula, ¿verdad? Y esto tuvo y tiene muchísimas importancias a nivel de investigación y otras aplicaciones, ¿vale? Y finalmente, la otra línea es que el estudio de las células se iba a enfocar en el estudio de su bioquímica y de la genética, ¿vale? Considerando propiamente la genética, pues el estudio de la información configurada en el ADN, ¿vale? Y esto va a culminar con la elaboración del mapa metabólico, ahora todo eso con lo que se van a enfrentar en bioquímica. Bien, padre, ¿verdad? Y por otro lado, va a terminar también con la secuenciación del genoma humano, que es por supuesto una cosa espectacular, ¿verdad? Literalmente conocer toda la información que resguarda ese ADN configurado en cada una de nuestras células, ¿vale? Y por supuesto que todo no concluye aquí porque a partir de aquí se hicieron muchísimas otras indagaciones en la célula, ¿verdad? Desde la terapia, por ejemplo, aplicada a células troncales, ¿verdad? Los trasplantes de células, ¿vale? Muchas otras aplicaciones que siguieron a partir de aquí, ¿no? Y que derivaron propiamente de esta parte del estudio de la célula. Y bien, ya propiamente hablando de lo que es la célula y ya dejando esta parte de la reseña histórica, a nuestra célula la podemos considerar propiamente como, y desde una perspectiva estrictamente física, ¿verdad? Como un sistema abierto con un intercambio bidireccional de materia y energía, pero también de información con el medio que la rodea. ¿De acuerdo? No así, no es considerado propiamente un sistema cerrado, ¿verdad? Ni un sistema aislado, ¿verdad? Donde la energía y la materia, digamos, están restringidas. No, todo lo contrario con la célula. Es una entidad biológica que está en constante comunicación con todo su medio que la rodea, ¿vale? Y ya estableciendo propiamente una definición pues más didáctica, digámoslo así, la célula la podemos considerar como la unidad morfológica, fisiológica, ¿verdad? Y de origen de todo ser vivo. Es decir, la unidad estructural, ¿verdad? A partir de lo cual está constituido propiamente un ser vivo, a la unidad fisiológica en cuanto a cómo funciona y para que pueda llegar a llevar a cabo todas las funciones que necesita para estar vivo propiamente, y de origen en cuanto a que a partir de una célula se originan otras células, ¿vale? Y eso es lo que se conoce como teoría celular. Esto es básicamente la teoría celular. Señala que la célula es la unidad morfológica, fisiológica y de origen de todo ser vivo. Vamos a desglosarla entonces para entenderla un poquito mejor. Vean, primer postulado establecido por Schneider, por ahí si se acuerdan, y por Schwann, eh, de la teoría celular. Nos dice, por un lado, que todo ser vivo está formado por células y sus productos de secreción, ¿vale? Y aquí la cosa es bien sencilla, porque para considerar a un ente, digamos, con vida propiamente, lo podemos considerar desde una célula, ¿verdad? Como estos bacilos, estas bacterias que estamos viendo acá, estas bacterias, ¿verdad? Estos organismos son unicelulares, pero también hay organismos pluricelulares, ¿verdad? Como estos bonitos honguitos que están por acá, ¿verdad? Eh, que están constituidos propiamente por pues, millones de células, ¿verdad? Estos son organismos pluricelulares. Entonces, vean, el primer postulado, aquí está. La célula es la unidad morfológica de todo ser vivo, ¿vale? Y la pregunta es, ¿todos los organismos unicelulares
son microscópicos? ¿Qué opinan, chicos? Yo creo que sí. Sí, Sí, ¿verdad, Nicolai? Sí, Sí, yo también Diego, muy creo que bien. sí. Ok, exacto, ¿verdad? Es como lo intuitivo, ¿verdad? Nada más como detalle, ¿verdad? Casi, casi como dato curioso. Resulta que no, porque hay particularmente dos grupos de organismos que aunque son unicelulares, son macroscópicos, como lo están viendo ahí. Por un lado tenemos a los xenofióforos, ¿verdad? Que son estos órganos, esto que están viendo aquí es una sola célula, que está enorme y gigantesca, pues bueno, es otra cosa, ¿verdad? Pero esto es una sola célula, entonces ahí adentro tiene todos sus organelos, ¿verdad? Tiene todo lo que necesita para estar vivo, ¿verdad? Como una buena célula, ¿verdad? Estos son organismos que se encuentran usualmente en fosas abisales, ¿verdad? A muchos, 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 muchos kilómetros de profundidad, y ahí están existiendo, ¿verdad? Y el otro organismo como ejemplo aquí es esta bonita esferita aquí brillante que estamos viendo, que es la famosa alga burbuja, o científicamente conocida como Ventricaria ventricosa, ¿vale? Que también, así como la ven enorme, es una sola célula, y ahí adentro tiene sus núcleos, tiene sus organelos, su citoplasma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces vean que a veces, aunque la biología pues parece ser que nos dirige en un solo sentido, ¿verdad? Que puede ser lo más intuitivo, lo más lógico, a la biología siempre le va a encantar romper paradigmas, ¿vale? Y esto lo podemos extrapolar a que muchas veces en el cuerpo precisamente pasan ese tipo de cosas, ¿verdad? Muy bien. Segundo postulado de la teoría celular, las funciones vitales de un ser vivo ocurren dentro de las células, o de sus células propiamente, o en su inmediatez, es decir, ahí al ladito de ellas mismas, ¿vale? Y lo podemos ver, por ejemplo, aquí con este organismo unicelular, ¿vale? Esto que están viendo aquí, esta esferita así peludita, es un hongo microscópico llamado Cryptococcus neoformans. Es un hongo que causa enfermedades en el cuerpo humano, ¿vale? El chiste es que solo se necesita esa célula para que ese honguito esté feliz. Ese es un organismo unicelular con una sola célula, y esa célula lleva a cabo absolutamente todas las funciones para que ese honguito pues esté vivo, ¿verdad? Desde su nutrición, ¿verdad? Su comunicación con el medio externo, inclusive su reproducción, ¿vale? Como lo están viendo aquí precisamente, vean cómo está prácticamente ocurriendo esa situación. Está formando propiamente otro honguito a partir de este que está aquí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vamos a los organismos pluricelulares. Esto que están viendo aquí es un corte histológico de músculo esquelético, ¿vale? Como el que tienes en tus bracitos, en tus piernas, el bíceps, tríceps, todo eso, ¿no? Cuadríceps, bla, bla, bla. Por ejemplo, cada una de estas estructuras, así como alargaditas, son una célula, ¿verdad? Ahí está. Y esas células, ¿verdad? Trabajan en conjunto con las vecinas para llevar a cabo su función. ¿Que cuál es la función del músculo en general? Pues contraerse. Entonces vean cómo al final de cuentas su función de estas células que forman parte de este tejido sí reside propiamente en su interior, ¿verdad? Porque de ahí es donde surge la base para que cumplan a cabo su función, pero también en el medio externo, en su inmediatez, para que en conjunto con todas las demás, pues lleve a cabo esa función primaria que es la contracción, ¿verdad? Y esto forma parte de la definición. Aquí, con este segundo postulado, completamos nuestra definición. La célula es la unidad fisiológica de todo ser vivo. Y finalmente, tenemos el tercer postulado, espera un tantito, ¿vale? Que nos dice que todas las células de un ser vivo proceden de células preexistentes, y estas mismas contienen la información genética necesaria y codificada en el ADN para llevar a cabo su reproducción, ¿vale? Es decir, a partir de una célula se originan todas las demás células. No es como que de una célula surja a partir de otra, cualquier otra cosa, ¿no? Eso no existe, ¿verdad? Y por otro lado, en su interior de esa celulita existe toda esa información genética necesaria precisamente para su reproducción, pero también para muchas otras de sus funciones. Y esa información genética está codificada en precisamente el ADN, ¿verdad? El ácido desoxirribonucleico. ¿Ve? Como por ejemplo, nuevamente, estos organismos microscópicos, ¿verdad? Que son un montón de bacterias ahí reproduciéndose, ¿verdad? Obviamente está acelerado el GIF. Vean cómo a partir de una bacteria se originan dos bacterias, y a partir de esas dos se originan otras dos, y así va creciendo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, todas se originan a partir de una sola célula o de unas pocas celulitas, como están viendo ahí. ¿Vale? Pero también nos podemos ir al terreno macroscópico, ¿verdad? Ya en el contexto de un organismo pluricelular. Porque vean que aquí, por ejemplo, se está llevando a cabo precisamente el proceso de fecundación, donde un ovocito
¿verdad? Va a ser fecundado por uno, que es lo usual, ¿verdad? Pero también puede ser fecundado por otros, ¿verdad? En contextos ya más raros. Pero bueno, por un espermatozoide, ¿no? Y a partir de su fusión, se va a formar una célula, que es la que están viendo aquí, ¿verdad? Que se llama propiamente cigoto, ¿verdad? Y que ese cigoto propiamente ya va a originar absolutamente todas las células que existen, por ejemplo, en el cuerpo humano, ¿verdad? Y eso es propiamente, vean que a partir de una sola célula, ¿verdad? Que es el cigoto, se originan todas las otras células que existen en el cuerpo humano. Pregunta, chicos, ¿qué microscopía estamos viendo aquí? En esta primer GIF que estamos viendo acá. ¿Electrónica? No. Electrónica. No. Es la de ¿Cuál? fotónica, ¿no? Sí, pero ¿cuál? Muy bien, sí es fotónico, estoy de acuerdo. Pero ¿cuál de todos los que La tenemos? diferencial del falso relieve o la de contraste de fase, no, no podría diferenciarlo. Ok, interferencia diferencial es el que tiene relieve. Ah, no, no te confundas, ¿vale? Ese es uno. Y por otro lado tenemos al contraste de fases. ¿Y si se acuerdan que el microscopio de contraste de fases, las estructuras que veía, cómo eran? Rodeadas por un ¿qué? Un halo brillante, si Halo. se acuerdan de eso. Ajá, como si fueran Goku en fase 3, hagan de cuenta. O Vegeta o el personaje que ustedes quieran de Dragon Ball. Es como si estuvieran así con su resplandorcito. Así ya no se les olvida, ¿vale? Ahora, ¿qué microscopía estamos viendo aquí en la de en medio? Electrónico, ¿no? ¿Electrónico de qué? De barrido, ¿no? Barrido. De barrido. Muy bien. Acuerden, siempre nombre y apellido, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? No solo me llamo Alan, ¿verdad? Me llamo Alan Arana Cordero, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nombre y apellido. Microscopio electrónico de barrido. Así es. ¿Por qué lo identifico? Porque, bueno, se ven estructuras tridimensionales, ¿verdad? A detalle así ultraestructural sobre su superficie, ¿verdad? Y acuérdense que esto se ve coloreado porque está coloreado digitalmente. Porque acuérdense que las imágenes que se obtienen por cualquiera de los dos microscopios electrónicos se ven grises, ¿verdad? Escala de grises. Y por ejemplo, este microscopio que estamos viendo aquí, ¿cuál sería? Parece interferencial. Muy bien, de microscopio de interferencia diferencial, ¿vale? De interferencia diferencial, usualmente aplicado con la técnica de Nomarsky, porque es como se ven aquí. Porque hay otras técnicas de interferencia diferencial donde las imágenes que se obtienen son completamente diferentes, ¿vale? ¿Y por qué, qué es el interferencial diferencial? Porque vean cómo se ve el falso relieve, ¿verdad? Vean, porque se ven luces por acá y sombras. Y vean que aparte aquí se ven como unos dos hoyitos, ¿verdad? Como si fueran unas depresiones ahí. Se ven como montañitas, piquitos, ¿verdad? Aquí una lagunita. Literalmente se ve como un relieve, ¿verdad? Como si estuviéramos viendo un paisaje así orográfico. Muy bien, así es, perfecto. Ya tienen todo para el examen de mañana, ¿vale? Y estas son todas las propiedades en general de las células, ¿vale? Todas las células tienen organización, ¿vale? Es decir, no están como así separadas ahí existiendo en la infinidad del universo, tienen cierta conjetura, ¿verdad? Para que se lleve a cabo propiamente una estructura que permita llevar a cabo sus funciones y permita que la célula pues esté con vida, ¿verdad? Se comunican las células, por supuesto que sí, con su medio externo, ¿verdad? A través de, puede ser de muchos estímulos, tanto físicos como químicos. Tienen irritabilidad, que es precisamente la capacidad de responder a esos estímulos que vienen del medio externo, ¿verdad? Nuevamente, mensajeros físicos o químicos. Consumen energía, ¿verdad? Usualmente en forma de ATP, pero también pueden consumir otro tipo de energía, ¿verdad? Se autorregulan, es decir, tienen la capacidad para que en caso de que algo se perturbe en su medio interno, ¿verdad? Puedan corregirlo y pues puedan seguir manteniéndose con vida, ¿verdad? Tienen metabolismo, es decir, el metabolismo hace referencia a todas estas reacciones químicas que van a permitir a la célula llevar a cabo sus funciones, ya sea reacciones de catabolismo, por ejemplo, para construir moléculas, ¿verdad? O reacciones de perdón, de anabolismo para construir cosas o de catabolismo para destruirlas, ¿verdad? Eh, tienen genoma, es decir, tienen una información genética codificada en ADN en su interior, ¿verdad? Se reproducen, ¿verdad? Porque pues esencialmente si una población, ¿verdad? No se reproduce, esa población desaparece. Y lo básico precisamente de la vida, ¿verdad? Entonces se reproducen, se multiplican y generan nuevos individuos a partir de los individuos preexistentes, ¿verdad? También se desarrollan, que quiere decir que llevan a cabo un crecimiento, ¿verdad? Todo su ciclo biológico, etcétera, etcétera. Y evolucionan, ¿verdad? Que esto hace referencia a toda esa serie de mutaciones, ¿verdad? Y procesos de selección natural que ocurren a lo largo de las generaciones de a lo mejor de alguna población, por ejemplo, ¿verdad? Y todo esto en conjunto, chicos, más lo que les mencioné anteriormente,
es lo que define propiamente a la vida. Eso es básicamente lo que nosotros entendemos como vida, ¿vale? Desde un punto de vista estrictamente biológico, ¿vale? Ya hay otras acepciones que se van a otros terrenos completamente diferentes, ¿verdad? Pero desde un punto de vista estrictamente biológico, esto es lo que es la vida. Y precisamente, ya hablamos de las generalidades, ¿verdad? Teoría celular, todo eso. Ahora vamos a ver cómo se clasifican nuestras células. Porque en general hay dos grandes grupos. Tenemos a las células procariontes y tenemos a las células eucariontes. En el ser humano, ¿cuál de las dos tenemos? Eucariontes. Eucariontes, Eucariontes. ¿verdad, Leslie? Así es, muy bien los dos, así es. Son las eucariontes, ¿verdad? Ya entendiendo eso ya vamos bien. ¿Y qué es lo que define a una célula eucarionte y a una procarionte? Más allá de muchas otras características que les presento allá abajo, es esencialmente la presencia de ese organelo llamado núcleo, ¿vale? Porque las procariontes no lo tienen, no existe, no tienen un núcleo. Su información genética, su ADN, existe ahí en el interior de esa célula procarionte, pero no en un organelo así tan bonito, ¿verdad? Con membrana y muchas otras estructuras, que es el núcleo. En las células eucariontes, ellas sí que presentan un núcleo y ahí adentro está la información genética. De ahí el nombre, ¿verdad? Acuérdense que quiere decir algo como verdadero, y carionte hace referencia justamente a la información genética, entonces tiene un núcleo verdadero. En cuanto al ADN, la forma en la que existe en cada una de estas células, por supuesto, también varía, ¿verdad? Porque precisamente en las células eucariontes, esta información genética existe en forma de cromosomas. Los cromosomas, de manera general, es un nivel de organización del ADN, porque no crean que el ADN está ahí metido nada más ahí hecho bolas, ¿verdad? No, digamos que tiene cierta organización, ¿verdad? Cierta configuración espacial, y parte de esa configuración espacial que tiene justamente son los cromosomas. La mayor parte de la información genética va a estar en el núcleo, ¿vale? Eso es como que lo básico. Pero hay otro cachito de información genética que no va a estar en el núcleo, va a estar en las mitocondrias. Hablando de células animales, ¿eh? Porque pues con las células de plantas y hongos es otra cosa completamente diferente, ¿vale? Ahí va a estar en la mitocondria otro cachito de información genética. Es importante que lo vamos a ver más adelante cuando veamos este organelo, ¿vale? Y en cuanto a las células procariontes, ellas solo van a tener un cromosoma circular, ¿vale? Ahí existiendo. Pero sin núcleos, o sea, no está metida propiamente en un organelo llamado núcleo, nada más está ahí en su citoplasma, ahí nadando su molécula de ADN, ¿vale? Y también va a haber otras estructuras llamadas plásmidos que existen en estas células, pero bueno, eso es, digamos que no es relevante en este caso, ¿vale? Pues, en cuanto a la parte filogenética, ¿qué reinos propiamente abarca cada uno de estos grupos de células? ¿En dónde se van a encontrar? Pues las células eucariontes, ¿verdad? Abarcan básicamente a los reinos protista, fungi, planta y animalia, ¿vale? Y por otro lado, las células eucariontes abarcan solamente a los reinos de bacteria y arquea, ¿vale? Que prácticamente serían dominios, pero bueno. En cuanto al tamaño, aquí lo que vamos a tener en consideración es que usualmente, y esto no es propiamente una regla, porque puede haber excepciones, como ya lo hemos visto hace un momento, las células procarientes son más chiquititas que las células eucarientes, ¿no? De manera general es como lo que se tiene acá. Organización, ya saben que las células eucarientes se pueden organizar en células, en organismos unicelulares o pluricelulares, ¿verdad? Todo lo contrario con las células procariontes, porque estas sí prácticamente todos son unicelulares, aunque algunos se pueden organizar en pequeños conglomerados, ¿vale? Digamos que se pueden unir formando como racimitos de uvas o cadenitas, ¿verdad? U otros tipos de organizaciones que ya lo toman en cuenta estos organismos para poder sobrevivir. Sobre su reproducción, usualmente las células eucariontes se reproducen, o en general los organismos eucariontes, ¿verdad? Que tienen como base estas células, se reproducen mediante la reproducción sexual, inclusive también la asexual, ¿vale? Sobre todo considerando a organismos de otros reinos. Y en cuanto a los organismos procariontes, ¿verdad? Estos básicamente van a tener la reproducción solamente de tipo asexual o inclusive parasexual. Pero bueno, no vale la pena hacer más énfasis en en estos conceptos, ¿vale? Finalmente, en cuanto al proceso de división celular, en las células eucariontes hablamos de mitosis y de meiosis principalmente. Hay otros mecanismos de división celular. Y en cuanto a las células procariontes, prácticamente todas llevan a cabo el proceso de fisión binaria, ¿verdad? Para dividirse. Y finalmente, en cuanto a los organelos, ¿verdad? Las células procariontes prácticamente solo van a tener ribosomas, proteosomas y citoesqueletos. Si se dan cuenta, puros organelos no membranos, ¿vale?
Y en cuanto a las células eucariotes, pues estas sí tienen un montón más. Y justamente son los que vamos a mencionar a continuación. Vean, ahora, ¿cuál es la receta para elaborar una célula? ¿Vale? Vean, aquí tenemos, por ejemplo, esta bonita célula, que a partir de esto tenemos principalmente dos componentes fundamentales. Lo que es la membrana celular, ¿verdad? Que es lo que va a delimitar a la célula. Y lo del interior, que es el citoplasma. Esos son los dos grandes componentes. Ahora, en cuanto al citoplasma, ese sí vale la pena mencionar que se divide por lo menos en estas estructuras que les voy a mencionar a continuación. Por un lado tenemos al citosol, que estaría representado aquí en color naranjita, duraznito, que están viendo por acá, ¿vale? ¿Qué es el citosol? Es un líquido básicamente intracelular. Y como buen líquido, pues, ¿verdad? Tiene agua, tiene iones, tiene metabolitos, ¿verdad? Productos de las reacciones metabólicas que están ocurriendo ahí mismo. Tiene proteínas disueltas, etcétera, etcétera, ¿no? Un líquido con un montón de cosas disueltas de manera intracelular, ¿vale? Y es importante porque aquí en el citosol van a estar ocurriendo un montón de procesos celulares, ¿vale? Entre ellos, muchas rutas metabólicas, que por ejemplo son las que van a estudiar precisamente cuando vean en bioquímica, ¿verdad? También tenemos a las inclusiones, que aquí las señalé al revés, que las inclusiones tendrían que ser estas, ¿verdad? Pero en general las inclusiones son un conjunto de moléculas que no son propiamente organelos, ¿vale? No me quiero quedar con esa definición un poquito escueta, ¿vale? Porque más adelante tenemos todo un apartado para mencionarlas, ¿vale? Entonces, por ahora quédense con la idea de que solamente son moléculas, un conjunto de moléculas especializadas que se organizan en conglomerados así, ¿vale? Y finalmente tenemos a los organelos, por ejemplo, este bonito que está acá, que es el núcleo, ¿vale? Y esto sí, pues hay de muchos tipos, ¿verdad? Y nada más hay que mencionar también que hay algunas bibliografías que a los organelos les llaman orgánulos, ¿vale? O hay otros que también ya de plano los llaman organitos, ¿vale? Yo me quedo con el tema de organelos, ¿no? Entonces un poquito, me gusta este concepto, es un concepto que pues, he visto como en la mayoría de las bibliografías, se maneja toda la vida, entonces nos quedamos con este. Y vean que los organelos, de manera tradicional, chicos, se clasifican en estos dos grandes grupos, ¿vale? Organelos membranosos, que van a ser aquellos que están rodeados precisamente de una membrana, y organelos no membranosos, ¿verdad? Que no tienen membrana. Así de sencillito. Y esta clasificación es importante, pues, es básicamente lo que se maneja de manera tradicional, ¿vale? ¿Qué organelos membranosos tenemos? Los que ya les había mencionado hace ratito, ¿verdad? Desde el núcleo hasta la mitocondria. ¿Qué organelos no membranosos tenemos? Pues el ribosoma, el proteosoma y el citoesqueleto. Entonces, si te aprendes estos tres no membranosos, pues ya te sabes todos los demás membranosos, ¿verdad? Por descarte. Aunque sí déjenme decirles que esto es algo como tradicional, ¿vale? Desde mi punto de vista, de acuerdo a lo que he podido investigar y leer, los organelos no membranosos no son precisamente organelos, ¿vale? Entonces esta clasificación, teniéndose en cuenta, como que pierde un poquito el sentido. Más adelante, cuando veamos ribosoma, proteosoma y citoesqueleto, yo les voy a mencionar por qué estrictamente hablando no los podríamos considerar como organelos no membranos o como organelos propiamente, ¿vale? Tomando en cuenta las definiciones que acabamos de establecer en la parte de niveles de organización de la materia. ¿Va? Pero bueno, para fines, si quieren, de la vida y del departamental, quédense con que se clasifican así y apréndanselos así y tan tal. Ya mencionaremos eso más adelante. Ahora, aquí tenemos una célula X, ¿vale? Una célula X, cualquiera que pues hayas visto a lo largo de toda tu trayectoria, ¿verdad? Desde la primaria, secundaria, nivel medio superior, ¿verdad? Toda la vida has visto este esquema seguramente, ¿no? Y se divide también célula animal, célula vegetal, ¿verdad? Y esto seguramente hasta te lo pusieron a hacer en una maqueta, ¿verdad? Así y ahí te pusiste tú bien creativo, etcétera, 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 ¿verdad? Es una célula X, convencional, general. Pero en el cuerpo humano, la historia no es así de sencilla, ¿vale? En el cuerpo humano hay muchísimas formas de esa célula, no todas son esféricas. Los núcleos, no todas solo tienen un núcleo. Hay algunas que no tienen ni uno y hay algunas que tienen un montón, ¿vale? Inclusive en cuanto al, ¿cómo decirlo? Bueno, para resumidas cuentas, las células del cuerpo humano
en general no siguen esta forma así clásica. Porque vean, existen múltiples formas celulares. Múltiples, así demasiadas, así una gran variedad, ¿vale? Aquí les presento algunos ejemplos. Y vean, por ejemplo, aquí tenemos estas células que están acá, aplanaditas, como se pueden dar cuenta. Esto negrito que está acá, basófilo, ¿verdad? Es un núcleo. Estas son células endoteliales, son células que recubren la pared interna de los vasos sanguíneos y linfáticos. Y vean, entonces aquí podríamos decir que estas células tienen una forma aplanada, ¿verdad? Ya no como nuestra célula X, ¿verdad? Eso ya quedó en el pasado. Aquí se trata de entender lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Estas células que están acá, vean, que tienen una forma cúbica, ¿verdad? Son células epiteliales que pertenecen a los plexos coroideos, que son unas estructuras que tenemos a nivel del sistema nervioso central que producen el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué forma tienen aquí las células? Pues cúbica, ¿vale? Nos vamos ahora a nivel del intestino. Vean que aquí las células tienen una forma cilíndrica. Estas son los enterocitos famosos precisamente del intestino. O vean esta otra que está acá. Ven que tiene una forma como de muchos laditos, ¿verdad? Como si tuviera muchos lados, muchos vértices, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de una célula poliédrica. Este es un buen ejemplo aquí, el hepatocito. Vean esta otra que tenemos acá. Esta tiene una forma esférica, ¿verdad? Este es un neutrófilo, es una célula de defensa de la sangre. O vean estas otras células que tenemos acá, son los famosos eritrocitos, que aunque a lo mejor no se alcanza a ver muy bien aquí, estos se caracterizan por tener una forma de disco bicóncavo, ¿vale? Es decir, así una cosa así, ¿no? Como con sus superficies centrales como que hundidas, ¿vale? Entonces, estas células tienen forma bicóncava. Y vean esta otra que está acá, que tiene forma como de copita, ¿ya vieron? Aquí está su núcleo y literalmente tiene forma aquí de copita. Esta es una célula caliciforme, entonces tiene forma de cáliz. Todavía hay muchas otras formas más. Vean, por ejemplo, estas que están acá. Vean cómo tienen un montón de patitas. Tienen forma estrellada o estelar. Estos son los famosos astrocitos, ¿verdad? De ahí su nombre. Ahora vean esta otra que tenemos acá. Estas neuronas, ¿verdad? De la corteza cerebral. Estas tienen forma piramidal. Porque a lo mejor no se alcanza a ver muy bien. Vean que son como triangulitos, ¿verdad? Ahí está, tienen forma de pirámide, ¿verdad? O vean esta otra célula que está acá, que también es una neurona. Vean cómo tiene forma como de perita, ¿ya vieron? Y aparte vean este enorme arbolote de prolongaciones celulares que tenemos acá. Esta tendría forma de piriforme, ¿verdad? Porque tiene forma como de perita. O vean estas otras que tenemos acá, tienen una forma como de fibra, ¿verdad? Que esas son células alargadotas, así gigantes, ¿vale? Como un hilo, literalmente. Son rhabdomiocitos del músculo esquelético, entonces estas tienen forma fibrilar, como de fibra. ¿Vale? Vean, por ejemplo, ahora los cardiomiocitos, ¿verdad? Vean, por ejemplo, aquí viene una célula y vean cómo se divide en una patita por acá y otra patita por acá. Literalmente como si fuera dos patitas así, como un pantaloncito, hagan de cuenta. Estos cardiomiocitos, que son células musculares del corazón, se dice que tiene una forma bifurcada, ¿verdad? Que se bifurca, dos patitas. Ahora vean estos leiomiocitos que pertenecen al músculo liso. Por ejemplo, el músculo que tienes a nivel de los intestinos, que te permite hacer la peristalsis, ¿verdad? Esta tiene una forma, se acepta que tiene una forma gordita en el centro que se va adelgazando hacia los lados. Y esa forma se le denomina ausada, ¿vale? Como si fuera un uso. Y por otro lado tenemos otras formas completamente así diferentes. Por ejemplo, este espermatozoide que tenemos acá, que ya son formas un poquito más complejas, ¿verdad? Entonces, la parte de que de la célula X, donde solo era una esferita así bien, así cualquiera, pues esa parte ya quedó en el pasado. Entonces, de entrada quiero que entendamos esa parte. Las formas celulares no son esferas todas. Hay un montón de formas, ¿vale? Y de hecho, muchas veces la forma de las células se va a relacionar a su función, ¿vale? Porque no es balde, estas células rhabdomiocitos tienen una forma fibrilar, no es fortuito, ¿vale? O lo mismo con las células, los cardiomiocitos, no en balde, tienen su forma apantalonada, bifurcada, ¿vale? Y lo mismo pasa con las otras células. Y lo iremos precisando a medida que lo vayamos viendo, ¿vale? Y no solo eso, porque resulta que el núcleo también puede tener múltiples formas, ¿vale? Así como los que pueden ver acá. Vean, por ejemplo, este es un adiposito. ¿Cuál este que está acá que se ve mejor? Esto que está acá es un adiposito, ¿vale? Bien bonito de acá toda la cosa.
Vean que su núcleo es este chiquitito que está acá, ¿vale? Ahí, chiquitito, aplanadito, repegadito, ¿vale? Entonces, ahí el adipocito se acepta que tiene un núcleo aplanado, ¿verdad? Ahora vean esta neurona de los ganglios espinales, ¿vale? Esta es vean su núcleo particularmente, ¿verdad? Es un núcleo ahí que está bien bolita, bien bonito, entonces es un núcleo esférico. Pero vean, por ejemplo, estas células epiteliales de la vesícula biliar, donde se guarda tu bilis, ¿vale? Vean que estas son, para empezar, tienen una morfología cilíndrica y vean que sus núcleos están como alargados, ¿verdad? Son como que literalmente alargaditos, no son esféricos propiamente, están como achatados, ¿no? Y eso se acepta que tiene una forma ovalada, ¿verdad? Pero vean ahora esta célula que se llama neutrófilo en banda. Su núcleo, vean cómo tiene literalmente una forma de C. Ahí está, perfectamente, ¿verdad? Una bandita en forma de C. Este monocito, por ejemplo, una célula de defensa de tu cuerpo en la sangre, tiene un núcleo arriñonado. ¿Por qué se llama así? Porque tiene forma de riñoncito. El neutrófilo, vean cómo es un núcleo un poco más complejo, ¿verdad? No es que tenga muchos núcleos, ¿ya vieron? Vean que aquí, aunque sea un pelitito delgadito, sigue estando conectado esta parte, esta grandota, con con todo esto que está acá. Es un solo núcleo. Pero vean que tiene como múltiples chipotes, contracciones, etcétera, ¿no? Esto se acepta que es un núcleo multilobulado, que tiene múltiples lóbulos, o también llamado polimorfo. ¿Sale? Y ahora vean este leiomiocito que está acá, una célula muscular lisa. Vean que cuando está relajado, su núcleo es como una salchichita, ¿verdad? Es un núcleo. Esperen tantito. Ahí está. Es un núcleo alargado, ¿vale? De acuerdo a la forma de la célula. Pero vean cuando ese leiomiocito, célula muscular lisa, se contrae, vean cómo se hace su núcleo, ¿verdad? Como que se hace así como un acordeón, literalmente. Entonces, aquí su núcleo está en sacacorchos. Entonces, vean cómo, a pesar de que es una misma célula, ¿verdad? Dependiendo de su estadio funcional, ese núcleo también puede configurarse, ¿verdad? Entonces, la forma de los núcleos no es simplemente una esfera, ¿verdad? Como veíamos en la célula X. Puede tener un sinfín de formas. Y lo mismo pasa con la cantidad de núcleos que puede llegar a tener una célula. No todas tienen solo un núcleo. Hay células como los eritrocitos o las plaquetas, que son esta chiquitita que alcanzan a ver acá, que sí las consideramos células, ajá, que no tienen ni un núcleo. Entonces son células anucleadas. ¿Sale? Ahora vean este plasmocito, una célula de defensa de tu cuerpo que produce anticuerpos. ¿Cuántos núcleos tiene? Pues uno, ¿verdad? Entonces le llamamos que es una célula mononucleada. Y vean este hepatocito, que si bien lo común es que solo tenga un núcleo, puede llegar a tener dos, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de una célula binucleada. Y ahora vean esta célula que está acá enorme, gigantesca. Es una célula que pertenece al hueso, ¿verdad? Y se llama osteoclasto. Esa vean cuántos tiene. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un montón de núcleos, por lo menos más de 10. Entonces ahí le dejamos de contar. Entonces decimos que esas células son multinucleadas, ¿sale? Y cada uno de estos núcleos, digamos que tiene cierta información, cierta cantidad de información genética, ¿verdad? Acuérdense que nosotros somos seres diploides. Tenemos dos juegos cromosómicos, ¿verdad? Y entonces hay otras células que no les gusta tener solo un juego cromosómico por núcleo, ¿no? Les encanta tener muchos más. Por ejemplo, no sé, 60 veces, ¿no? La información genética. Y ese es un buen ejemplo, el megacariocito. Que a ese no le gusta tener lo normal de ADN, a ese le gusta tener un montón de ADN, ¿verdad? El megacariocito es una célula que existe en tu médula ósea, ¿verdad? Que se va a ser la responsable de producir las plaquetas, como esta que estamos viendo acá, ¿vale? Entonces, así bien no cambia, digamos, como tal la cantidad, ahí cambia la cantidad de información genética, ¿verdad? Entonces, son células poliploides, ¿no? Es lo que se llama. Otra que ya terminó la clase, vamos a tomar un descansito, eso sí. Pero bueno, antes de que se vayan a su descanso, quiero que noten entonces que esto es básicamente la introducción a la parte de biología celular, ¿vale? Y insisto, ya no se casen con la idea de esa maquetita, de esa monografía, ¿verdad? De esa imagen así simple y sencilla. La cosa ya cambia por completo, ¿verdad? Como se habrán podido dar cuenta con este esbozo que acabamos de hacer en este momento. Eh, a ver, primero Jimena, ¿qué pasó, Jimena? Doctor, ¿cree que le podría regresar a las partes, a esos ejemplos, pero desde, creo que era el núcleo? Es que no alcancé a tomarle screenshot. No, bueno, a ver, sí lo regreso. ¿Desde aquí?
Sí, ¿Listo? doctor. Sí. Bueno, entonces por lo pronto, no sé si tengan alguna duda. ¿Está? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Todo bien, No, doctor. no, no, todo bien. Todo bien, doctor. Perfecto. Está bien. Entonces, son las 6:09. eh, ahí está, listo. 6:10 más bien. Tómense 5 minutitos para que se despejen por lo menos un ratito breve. Y ahorita continuamos a las 6:16, ¿vale?